ofrecían un culto, nosotros ofrecemos un culto. Pero si no hay un templo al cual ofrecer un culto, entonces nosotros como iglesia, ¿dónde ofrecemos el culto? Y la respuesta a esto la da nuestro Señor cuando dice: y destruirán este templo y yo lo edificaré en 3 días. Y destruirán este templo y lo edificaré en 3 días. Y los fariseos y los saduceos se escandalizaron y pensaron: ¿y este quién se cree? Si Nehemías tardó más de 10 años en intentar hacer siquiera las primeras paredes del templo, ¿este quién es? ¿Qué tipo de arquitecto, de constructor se cree que es, que va a edificar un templo que se ha tardado más de 30 años y pasando? Porque el templo fue, a través de sucesivas dinastías y reyes, creciendo y ampliándose para construirlo en 3 días. Pero aún ni los apóstoles entendieron esta palabra de nuestro Señor refiriéndose al templo. Pero cuando ellos reciben el Espíritu Santo y conocen la resurrección de Cristo de primera mano, sabían que se estaba refiriendo a su propio cuerpo. El templo al que se refería nuestro Señor era a su propio cuerpo y a la resurrección. De tal manera que Él iba a recobrar esa vida que le iban a arrebatar por el pecado. Él le iba a recobrar, y a ese acto se le llama la resurrección. Entonces nosotros como iglesia, unidos a Cristo, ¿cómo ofrecemos un culto? El apóstol Pablo nos explica que el culto de la iglesia es un culto racional. Es un culto en el que nosotros ofrecemos nuestro propio cuerpo como templo. ¿Y cómo entonces se limpia ese templo? Que ya de antemano hemos venido hablando que este templo, que es nuestro cuerpo, viene con cierta avería, como con cierta herida desde Adán. ¿Cómo entonces renovar este cuerpo? Que es el templo, ¿no? Y Pablo nos da claridad, nos da luz al respecto y nos dice: renovando vuestra mente. Ese es el culto que ustedes como iglesia ofrecen a Dios. Renovando su mente. Renovar significa que tú tienes algo que existe, que tiene cierta edad, y le vas a renovar. Cuando uno va a renovar la casa, significa que va a sacar todos los enseres, toda la parafernalia que tenga en el interior de su casa, y va a cambiarlo por algo nuevo. Renovar la casa no es cambiar de casa, es cambiar lo que está al interior de la casa. Por lo tanto, nosotros no vamos a cambiar de cuerpo aún, pero vamos a renovar nuestra mente. Lo que teníamos anteriormente lo vamos a renovar. ¿Y qué es renovar? Cambiar algo viejo por algo nuevo. ¿Qué es entonces lo nuevo que Dios nos dice con lo cual nosotros vamos a renovar? Es su palabra. Lo que está viejo, lo que está añejo, lo que está empolvado dentro de nuestra mente, producto de ese hombre antiguo, viejo, que no había tocado la gracia del Espíritu Santo, ha de ser renovado por la palabra de Dios. ¿Cómo sucede esto? Todas las frases, todas las palabras, todos los introyectos, hablando desde la psicología, o todo ese contenido que tengo dentro de mi psique, de mi formación mental, emocional, voy a filtrarlo o voy a renovarlo a la luz de la revelación de Dios. Y ese, dice nuestro Señor, que es su culto racional. Esa es la manera en que nosotros ofrecemos culto a Dios, renovando nuestra mente, siendo verdaderos templos del Espíritu Santo. Entonces, este espacio es un acto en el cual nosotros renovamos nuestra mente escuchando la palabra de Dios. Para eso diseñamos este espacio. No es un espacio para aprender simplemente Biblia, geografía, política de la época. No se trata de eso. Se trata de recibir la palabra de Dios, cada quien en su multiforme manera de expresarse, de entender la realidad de Dios. El Espíritu Santo pone estas semillas en el corazón y poco a poco y en cada uno, a su ritmo y a la manera en que Dios quiera, se va transformando el corazón y va produciendo un resultado, ¿vale?
Entonces, leer la palabra no solo es instruirse, no solo es aprender académicamente, sino que es un acto de culto racional a Dios, en el cual, o mediante el cual, yo renuevo mi mente para así responder al llamado de Dios. Porque el Espíritu Santo nos habla a nosotros en la medida en que nosotros tengamos contenido o semillas de la palabra de Dios. Porque el Espíritu, cuando nos habla el corazón, Él va a utilizar todo el contenido de la revelación de Dios y es como que lo va a iluminar dentro de tu corazón. Y eso que tú ya has recibido, en algún momento, cuando tú lo necesites, el Espíritu Santo lo va a proyectar a través de ti. Y vamos a poder entender, porque si ustedes notan que en todo el libro de Hechos de los Apóstoles, la manera en que los discípulos y apóstoles de nuestro Señor llevaban su discurso cristiano, siempre tenían la frase y terminaban diciendo como está escrito, o como Dios dijo anteriormente a los profetas, o como habló nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué terminaban generalmente esa frase así? Porque el Espíritu iluminaba todo el contenido de revelación de la palabra de Dios que ya había ingresado a su corazón, y de esa manera ellos se movían como teniendo una especie de linterna, una brújula que les permitía moverse en todas las situaciones de la vida, y el Espíritu Santo sacaba de todo eso. Entonces, Pablo, ¿estás queriendo decir que el Espíritu Santo se limita al que lee la Biblia y al contenido del que lee la Biblia? No estoy diciendo eso. Pero, porque el Espíritu Santo no está limitado. Sin embargo, en la medida en que yo tenga más contenido, que tenga la revelación que está dispuesta para todos, le voy a dar herramientas al Espíritu de una facilidad para que Él ilumine mi camino. Y eso está escrito y eso es una promesa, y eso es lo que hacemos acá. Entonces vamos a invitar al Espíritu, vamos a invitar a nuestro Señor a este lugar para que sea Él quien nos guíe. Padre, gracias por cada persona que has traído a este lugar, porque sabemos que tu palabra produce frutos. Gracias porque hay una sed, hay una necesidad de ti, que ni una palabra, ni una coma pase de largo sin que tú puedas hacer algo en nuestros corazones. Dispón cada corazón acá, eres el invitado de honor, y que tu presencia sea en este lugar de manera sobrenatural, Dios. Que nadie que haya venido con cargas a este lugar regrese a casa de la misma manera. Gracias porque te hemos conocido de manera sobrenatural, como un Dios de milagros, como un Dios que ama acercarse al hombre y extenderse a su necesidad. Y en esa medida te respondemos y aquí estamos. Bienvenido eres, y que no se diga aquí ninguna cosa que no esté de acuerdo a tu voluntad o a tu palabra. Si es así, primeramente calle a quien habla en este momento. Mas si es para edificación, producir frutos en cada persona y en cada situación, para cada circunstancia, entonces que tu Espíritu ponga cada palabra y la baje de la mente al corazón y del corazón a las manos para que se pongan por obras. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Amén. Ok, bien, veníamos entonces hablando del corazón. No hemos terminado lo que veníamos hablando sobre el corazón. Todavía hay algo más. Quienes estuvieron en la charla pasada recuerdan que hablábamos de una condición o el propósito del corazón entendido desde la parte en la que Dios concibe el corazón, no como el corazón, la válvula que todos sabemos que bombea sangre, sino como el corazón nefesh, el corazón alma, a la que se refiere nuestro Señor en los evangelios y los profetas del Antiguo Testamento. Entonces entendíamos que el corazón es ese punto de unión por el cual el Espíritu de Dios se conecta a nosotros y expresa la vida de Cristo, la vida espiritual y sobrenatural de Cristo a través de nosotros.
Por lo tanto, Dios necesita de nuestro corazón para poderse extender al necesitado, para poder hacer puente a través de ti y llegar a otra persona. Y de esta forma entonces el corazón se constituye como algo completamente fundamental y con lo que hay que tener cuidado. Decíamos que más de 200 veces estaba escrito la palabra corazón, 45 veces explícito, implícito más de 245 veces dentro de todas las escrituras. Y hablábamos entonces que nuestro corazón debe ir sufriendo una transformación. Todos venimos con un corazón de piedra, y ese corazón de piedra, Dios dice metafóricamente que lo va transformando en un corazón de carne, un corazón sensible. ¿Sensible a qué? A poderlo escuchar a Él. ¿Okay? Entonces, muchas veces no escuchamos a Dios porque el punto de unión está como petrificado. Ese punto de unión está como cauterizado, como con una coraza, y no permite que escuchemos la voz de Dios. Y todo se nos hace confuso, y Dios se nos hace un Dios complicado, un Dios difícil, como si Dios hablara en una suerte de lenguaje de señas ininteligible al cual no pudiésemos tener acceso, cuando Dios se presenta como un Dios sencillo. Dios no habla en lenguaje de tartamudos, Dios no habla en lenguaje extraño. Dios habla en lenguaje sencillo, pero es el corazón el que necesita para poder transmitir su mensaje y poder extenderse y pontificarse a través de ti, es decir, hacer puente a través tuyo. Nuestro Señor dice que los puros de corazón verán a Dios. Los puros de corazón verán a Dios, y esto es una promesa. Pero es una promesa que tiene o que lleva un deber. ¿Cómo entonces, o un cuestionamiento, cómo entonces soy puro de corazón? ¿Quiénes son los puros de corazón que pueden ver a Dios? ¿Dónde está la pureza de corazón? La pureza de corazón está entonces en hacer cosas. El que más haga cosas es el que va a ver a Dios. Definitivamente no, porque yo puedo hacer muchas cosas y aún decir no ver a Dios. Yo fui uno que hice muchas cosas en mi caminar espiritual. Me enterré en un ataúd 3 días intentando matar el ego, iba y tomaba yagé, hice todas esas cosas, y mi intención era buena, pero no, créanme que vi de todo menos a Dios. Y entonces, ¿en qué radica esta pureza de corazón? ¿O cómo alcanzar un corazón puro? Como decía el rey David, era tan consciente el rey David que tenía que cuidar su corazón para mantener ese contacto, ese punto de unión con Dios, que él dice: crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Él sabía que ese era el secreto de la vida íntima con el Padre. La vida íntima con el Padre. ¿Cómo llegamos entonces nosotros a ese corazón? Hemos confundido muchas veces el purificar nuestros corazones con hacer cosas. Creemos que haciendo purificamos el corazón. Pero les doy una buena y una mala noticia. ¿Cuál les doy primero? No podemos purificar nuestro corazón. No, porque falta la buena. La mala es, con tus propias obras no puedes generar purificación en tu corazón. No puedes. El corazón no se purifica de manera artificial. No tenemos la capacidad para purificarlo. Un corazón ciego no puede guiar a otro corazón ciego. Si tu corazón está ciego, ¿cómo tu corazón ciego le va a decir a su propio corazón o otro corazón, y le va a decir: oye, mira, yo te voy a guiar por donde es el camino? No puede, no sabe el camino. Nuestro corazón no es el camino, no lo es. Entonces
voy a hacer un proceso ascético. Ascético es fraguar una estrategia en la que tú le des muy duro al cuerpo, perdóname la expresión dar duro al cuerpo, pero es como fustigar tu cuerpo, aplacar tu cuerpo. Me voy a ir a una ermita como un cartujo, amando a los cartujos, me voy a ir 2 años. Es una comunidad de ascetas, de personas que se alejan a orar y a vivir de vallas, de cosas silvestres. Entonces, ojo, cuando estos actos no provienen del espíritu, no producen absolutamente nada, simplemente admiración en las personas, pero en el espíritu no van a producir nada. No van a producir nada en el espíritu. Y esto hay que entenderlo, porque todo lo que nace de la carne, carne es. Carne es. Por muy bueno que sea, por muy bueno que sea tu obra, por muy buena que sea tu intención, si tu intención nace de la carne, no va a producir un efecto espiritual. Nuestro Señor nos lo advirtió y Él nos dijo: todo lo que nace de la carne, carne es, mas lo que nace del espíritu, vida eterna produce y espíritu produce. ¿Vale? Por eso es necesario nacer de nuevo, para poder entender qué es producir en el espíritu y no en la carne. Entonces, cuando un corazón intenta purificarse por las obras, entonces yo creo que entiendo que tengo un problema porque no escucho a Dios y empiezo a fustigar mi carne para escuchar a Dios. Dios en su misericordia me puede hablar, pero esa es la mala noticia. No puedes por tu propia obra. No puedes por tu propia obra. ¿Cuál es la buena noticia? Es el Espíritu Santo, cuando tú le entregas el corazón, el que te guía a dónde tienes que llevarlo. Entonces tú tienes que tener mejor oído y sensibilidad a lo que te esté llevando el Espíritu, y menor capacidad de escuchar tu propio corazón, porque ya sabemos que el corazón es perverso y engañoso. Entonces tienes que escuchar al Espíritu y renovar tu mente a través de la palabra de Dios para poder ir transformando y creando esa pureza de corazón. Entonces, ¿cómo o quién crea el corazón puro? El rey David lo tenía entendido. Señor, crea en mí un corazón puro. Crea en mí. ¿Es un acto del rey David o es un acto de Dios? Claro, porque él está pidiendo ayuda a Dios. Crea en mí un corazón puro. Pero muchos andamos por la vida muy bien intencionadamente intentando forjar un corazón puro a nuestra imagen y semejanza, o según el molde de personas que nosotros queremos ser. Y Dios sabe quién eres tú. Así que aquel que te diseñó, el alfarero, va a saber cómo forjarte, cómo tornearte, cómo moldearte como arcilla. Entonces el creyente o la iglesia, el que quiere buscar un corazón puro, debe buscar ser formado por el alfarero, no formarse o fraguarse bajo sus propios principios de lo que cree que debe ser. Y por esto es muy importante la intimidad con Dios, para saber por dónde nos está llevando y a dónde te está formando, porque Dios lo que va a hacer es formarte a la imagen de lo que tú eres realmente, para que encuentres tu ser genuino. Mientras que cuando tú te formas a ti mismo, tú intentas buscar como un referente e intentas formarte a través de ese referente, y ese referente no eres tú, es una persona con sus propias capacidades, potencias, dones, talentos, como le quieras llamar. Pero tú eres tú, y el Espíritu Santo quiere formarte conforme tú eres. Ahora sí. Si, por ejemplo, un proyecto, una relación nace de la carne, pues nace como una vez, ¿se puede después volver espiritual? Sí, claro que sí. Claro que sí. Pablo, O se termina, porque por lo general ocurre. entonces cuando, pues como en mi vida espiritual, a veces a nosotros nos dicen que hacer pequeñas mortificaciones de espíritu, yo fumo, entonces voy a dejar de fumar un día para mortificar mi carne, o por ejemplo cuando yo normalmente
Bien. hacer esas cosas porque lo estoy haciendo, porque no soy yo quien me pica la que lo viene haciendo. Ok, muy buena pregunta, mira. Actos de mortificación, el ayuno, muchas cosas, pero mira que lo que me estás diciendo, el no querer hacerlo, el solo hecho que me digas yo no quiero hacer esto, implica que ya el Espíritu está obrando y te está mostrando, o sea, es decir, ya ha iluminado tu conciencia. Y todo lo que sea producto de esa iluminación de la conciencia es un acto que proviene del Espíritu. Pero cuando tú crees que por dejar de hacer esto o por hacer aquello vas a ganar, o Dios te va a querer más, o vas a ganar más en Dios, ahí hay un acto de la carne. Pero cuando lo haces porque sientes que hay algo en ti que empieza a tornarse natural, una molestia natural, nosotros deseamos muchas veces hacer lo malo, pero naturalmente cuando nos acercamos a Dios comienza a producirse algo, y es que empezamos a tener una convicción de que esto o aquello está mal, y una sensación extraña, y ni siquiera nadie nos tiene que decir nada. No tenemos que ver un decálogo, una ley escrita para percibir que esto está mal. Es una sensación que se antoja natural en nosotros, ¿cierto? Cuando, producto de esa sensación que se antoja natural, que se produce de manera genuina en nosotros, aplacamos el pecado, he ahí que por el Espíritu estoy realizando obras. Pero cuando no es producto de esa iluminación espiritual, entonces es simplemente un acto carnal y va a llevar a la fatiga y al desgaste espiritual. Por eso vemos muchas personas que comienzan la vía religiosa y entran como en una sequedad o en un desgaste, y se les veía felices al principio y después empieza un desgaste, al punto en el que uno los ve como referentes y uno dice, no, Dios, pues, si eso es caminar contigo, Señor, yo no quiero ser tu amigo. Entonces la exhortación, por ejemplo, yo que puede que sea ciega, la pregunta es, que no sea ciega en mi corazón, pero existe otra persona que puede tener un poquito más de pureza de corazón, me refiero a alguien que esté caminando mucho tiempo. El tiempo no importa, supongamos que esté más puro. Exacto, y me exhorte a darme cuenta de algo, entonces ahí también sería algo espiritual. Sí, correcto, porque nació el Espíritu, muy bien, así es. Entonces miren que lo que hay en la iglesia es un salto entre la ley de los judíos al ser. Hay un salto del deber ser al ser muy grande. Antes los judíos se regían su vida espiritual por el deber ser. Debemos hacer esto, no debemos hacer esto. Debemos hacer esto, no debemos hacer esto. Cuando uno rige su vida por un deber ser, hay fatiga. Solo piensen en un pequeño, en un niño, cuando se le obliga a hacer algo. Cuando a un niño se le obliga a hacer algo, es que tienes que hacer esto, incluso tienes que divertirte. Cuando yo era pequeño y me decían, tienes que salir a descanso, tienes que salir, me obligaban, yo hacía hasta pereza para salir a descanso. Yo decía, no, pero ¿cómo que tengo? Y me hacía, puede ser, hay rebeldía, puede ser lo que sea, pero el solo hecho de pensar deber ser implica que hay una demarcación de tu libertad, ¿no? Y lo que quiere nuestro Señor es que lo que era la ley o el deber ser sea parte de nuestro ser, y esa es la libertad interior que quiere nuestro Señor. Esa es la libertad interior que quiere nuestro Señor Jesucristo. Que lo que antes era un deber ser, para ti ya sea un ser, y que tú sientas el dolor ajeno, no porque te dijeron, mira, es que tú tienes que hacer esto, sino porque lo sientes realmente, porque resuena con tu ser genuino. Que aborrezcas el pecado, no porque lo leíste en un libro, sino porque tú sabes, sientes, porque estás sintiendo como el Padre siente, como Cristo siente, y experimentes que el pecado daña tu vida, daña tu cuerpo, daña las relaciones, sobre todo primeramente la relación con Dios. Cuando artificialmente nosotros intentamos producir lo que en el ser genuino, por medio del Espíritu Santo, ha de producirse, encontramos que el corazón se fatiga.
y vemos que la vida con Dios se nos hace difícil. Y decimos, no, es que con Dios es muy difícil. Cuando uno va caminando, este camino es muy difícil. El que les diga que caminar con Dios es difícil es porque está caminando con Dios en la carne y no en el espíritu. El que les diga a ustedes que el camino de Dios es difícil es alguien que tiene su corazón cauterizado al espíritu, porque está contradiciendo las palabras del maestro. El yugo de los judíos era muy alto. Un yugo es, acuérdense, los bueyes cargaban las yuntas de bueyes, cargaban el yugo y era el peso pues para poder arar la tierra. Ellos consideraban que el yugo de los sacerdotes era un yugo muy pesado porque tenían que ser santos a toda costa y cumplir todo a cabalidad. Ese deber ser, se tenían que amoldar, sabiendo que su corazón era corrupto. A través de hacer cosas tenían que amoldar ese ser corrupto a ese deber ser que era la ley de Moisés. Pero ¿qué nos dice nuestro Señor? Mi yugo, vengan a mí, que mi yugo es ligero, mi yugo es liviano, mi yugo no pesa. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro Señor en el buey? Nuestro Señor al buey dice que le da fuerzas. Le da fuerzas para caminar el doble, el triple, de tal manera que lo que para los judíos era una carga, para nosotros simplemente sea nuestra naturaleza y no sea difícil y el yugo sea pequeño. Entonces sí vamos entendiendo lo que es la importancia del corazón. ¿Cómo crear entonces ese corazón puro? Tenemos que pedirle al Señor que lo cree en nosotros, que cree en nosotros esa pureza de corazón. Nosotros entonces, ¿qué debemos hacer? Responder con una intención honesta. Señor, crea en mí un corazón puro. ¿Cómo respondo entonces yo a ti? Honestamente, con mi impureza. Señor, yo soy esto. Y cuando soy consciente de la impureza de mi corazón, voy a ser consciente de lo que el Espíritu Santo está haciendo en mí. Las personas que no son conscientes de la propia oscuridad de su corazón, difícilmente ven la acción del Espíritu Santo y ven entonces que Dios está como actuando lentamente en ellos. Pero en la medida en que yo soy consciente de mi oscuridad, voy a hacerme más consciente cuando Dios ilumine cada porción que está oscurecida dentro de mi corazón. Y en esta manera, de manera completamente, casi que por una inercia, se va produciendo una gratitud en mí. Una gratitud. Dios, gracias, porque antes yo era así, ahora no. Antes pensaba de una manera, ahora pienso de otra. Sé que muchas veces hemos leído un pasaje que está en 2 de los evangelios y hemos visto que nuestro Señor nos habla sobre el interior de nosotros. Dice, ¿saben qué dice Dios de nuestro interior cuando nacemos de nuevo? ¿Alguien sabe? ¿Recuerda? De nuestro interior. Correcto. Y de nuestro interior correrán como ríos de agua viva. Cuando pensamos en ese pasaje, ¿qué se nos viene a la mente? Nosotros leemos cuando Él dice, y entonces nacerán de nuevo y ustedes correrán, el que tenga sed venga a mí, yo le haré beber y correrán de ustedes como ríos de agua viva. ¿Qué se imaginan cuando leen ese pasaje? ¿Qué reciben ustedes cuando leen esto? Puro gozo. Dime. Puro gozo. Gozo. El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. Okay. Creciendo en nosotros. ¿Saben a qué se está refiriendo? Están bien, lo que han dicho está bien. Se está refiriendo al corazón. Y pocas veces se enseña que el río que corre en nuestro interior se refiere al corazón. ¿Saben qué significa agua viva? Significa un afluente, algo que corre. Normalmente todo afluente de agua, todo río tiene un nacimiento. ¿Cómo es el nacimiento
de un río, de una quebrada? Ojo, puro. Es puro. Muy bien, es puro. Es puro, es tranquilo. A eso se le llaman los manantiales. Es el nacimiento. Porque es la calidad de agua más pura. Es decir, que el agua conserva sus principios, su forma, su cristalinidad, todas sus propiedades de manera más pura. Pero a medida que el río va avanzando, va captando todas las impurezas de los areniscos de la orilla, de la tierra, de los animales que llegan a brevar. Y entonces el río, recuerden que él está hablando de nuestro interior, es como un río. Él nos está dando un secreto. Cuando nuestro Señor nos dice, de tu interior correrán como ríos de agua viva, te está diciendo que hay algo en ti que conserva la imagen y semejanza del Creador. En tu interior conservas la huella dactilar de Dios en tu corazón, que es precisamente por esa huella dactilar que nosotros tenemos sed de buscar a Dios y lo trascendental, ¿no? Nosotros nacimos como incompletos, buscando a aquel al que nos asemejamos. Por eso el ser humano está como en un conflicto de identidad, buscando identificarse a, porque precisamente nuestra gran fractura como humanidad fue en nuestra identidad. Idénticos a Dios, identificados con Dios, y vamos perdiendo y distorsionando esa identidad. Y lo que es afuera pasa o ocurre porque primero es adentro, es dentro de nosotros, perdón. Entonces, cuando él habla ríos de agua viva, nos está diciendo que en principio nuestro corazón está diseñado a la imagen de Dios, a la imagen de Dios. Y a través de nuestra vida, nuestras decisiones, por el pecado, va adquiriendo una composición y el agua se va volviendo cada vez más turbia. Entonces, ¿cuál es la acción del Espíritu Santo o el que nace de nuevo? El Espíritu Santo comienza a limpiar. ¿Y cómo purifica? ¿Cómo hace ese efecto de purificación? Comienza a mostrarnos cuál es la imagen verdadera o a la que el resto del agua, no solo la del manantial, sino la que vaya hasta abajo, hasta el cauce del río, ¿cómo debe ser? La que salga de ti conforme a la ideal a la que Dios constituyó en ti. Ese es el proceso de la santificación. Que tú vuelvas y recuperes la imagen de aquel por el cual fuiste hecho y constituido. Y para ayudarnos a eso, el Espíritu Santo entonces toma un molde. Como el de nosotros está tan distorsionado, entonces Él toma una gota de agua muy pura que se llama Jesucristo de Nazaret, un hombre puro de corazón. El Espíritu Santo toma ese molde y lo implementa en tu corazón. El molde de Cristo, Él lo pone en tu corazón. Pablo entendía también esto, que lo motivó a través del Espíritu Santo a decirnos, ya no vivo yo, sino que vive ¿quién? Que vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Porque él entendía que la gota de Cristo perfecta estaba purificando su propio río. Entonces, quien se une a él, de su interior correrán como ríos de agua viva, como agua de manantial. Entonces, en la medida en que el corazón va siendo transformado, el corazón va adquiriendo una capacidad de transmitir a Dios vivo. Eso es agua viva, de transmitir a Dios vivo. El corazón, cuando está muy turbio, no va a transmitir correctamente la imagen de Dios. Y las cosas de Dios no van a ocurrir a través de la persona, porque está en una disonancia interior, una cacofonía, un ruido interior
tan desajustado, tan desacoplado, que no va a poder transmitir la imagen del Creador. Pero cuando tú llegas al Evangelio, cuando tienes un encuentro real con Jesús y con el Espíritu, de aquello que has bebido, de esa agua, mientras va transformando tu caudal interior, vas a poder extender y transferir ese caudal de aquella imagen perfecta de Dios. Siempre vamos a ser pecadores, siempre vamos a ser malos hasta que nuestro Señor destruya todo el cuerpo de pecado. Pero uno sí puede distinguir, por ejemplo, para muestra un botón. Esta no es que esté sucia, pero sirve para la explicación. Uno puede distinguir que hay una más clara y hay una más oscura. Uno dirá, no, si esto fuera agua, yo procuraría tomar esta, ¿no? Y no esta. Porque sabemos que esta va a transmitir mejor la imagen primigenia, el prototipo, el arquetipo de Dios, la imagen que dejó en nosotros, y esta estará muy distorsionada. Entonces veré más a Dios obrar a través de esta que a través de esta. Entonces nos preguntamos, ¿por qué Dios no nos usa? La respuesta está en nuestro corazón, en nuestro corazón. El corazón es indispensable que Dios trate nuestro corazón. Si Dios te lleva a un ayuno, si Dios te lleva, o el Espíritu Santo te lleva a algo, es porque te va a llevar a un buen puerto. Pero cuando tu propia carne te está llevando a eso, cuando digo puede, estoy siendo generoso, siempre te va a llevar a la frustración. No quiero ser tan generoso, te va a llevar a la frustración. Cuando tú quieres ser el propio pedagogo de tu alma, es como el ciego guiando a otro ciego. Pero cuando por el Espíritu haces morir la carne, ahí nació una persona espiritual. Por ejemplo, entonces, cuando uno hace un ayuno, que se presentan como tantas situaciones, cuando uno le da como tan duro, o sea, estaría uno ahí haciéndolo en la carne. Se supone que lo que te entiendo es cuando uno hace un ayuno en el espíritu, no pesa tanto. Ayuno es ayuno. El ayuno siempre va a tener un peso, pero va a tener un triple peso cuando lo hago en la carne. Porque cuando lo hago en la carne estoy intentando producir cosas que ni siquiera sé que se van a producir de esa manera. Y para no desviarme mucho del tema, pero aclarar un poco, muchas veces utilizamos el ayuno como para intentar mover la mano de Dios. Dios es un ser supremo con un puño de hierro tan rígido que yo necesito hacer cosas para podérselo aflojar, como aceitarle el puño a ver si de pronto él hace así y se le escapa alguna bendición. La parodia puede sonar graciosa, pero miren que inconscientemente muchas veces nosotros ayunamos porque Dios no funciona, entonces si yo hago esto de pronto sí me funciona. Ese no es el propósito del ayuno, no lo es. El propósito del ayuno verdadero es: la carne está muy ruidosa, la callo, pero para escuchar a Dios, no para mover la mano de Dios. Porque la mano de Dios no se mueve por las obras humanas. La mano de Dios no se mueve por las obras humanas. Si no, los fariseos tendrían el control remoto de la mano de Dios. Diezmaban 10 veces, ayunaban más veces, rezaban más veces, hacían todo más de lo que se les exigía. Pero cuando tuvieron cara a cara al Mesías, comiendo con publicanos, visitando casas de prostitutas y evangelizando, estando con los leprosos, no lo reconocieron que Dios estaba con ellos, que Emmanuel, que el Mesías estaba visitándolos en su propia tierra. No lo reconocieron porque su corazón estaba endurecido, y él les decía: su corazón está endurecido y por eso no pueden escuchar. Teniendo ojos no ven, teniendo oídos no escuchan. ¿Por qué? Les estaba diciendo, eso era una metáfora para el corazón, por eso no podían encontrar la verdad. Manuela. Pablo, estamos hablando de que se trata de un proceso de santificación, y el que tú dices que alguien del espíritu lo hace, ¿cierto? Sino que me parece
como discernir también, porque Dios también es un mapa de sanidad. Y todo el tiempo nos está formando el carácter. Muchas veces llegamos a la fe pensando que nuestra vida o nuestros procesos van a ser magia, que no tenemos que pasar, que Dios no nos va a hacer pasar por ninguna parte. Así es. Entonces la gente llega a la fe y está esperando casa, esposo, promesas, dones, y también es un papá de procesos. Ok, papá, sí. Y por eso la palabra de Dios persevere, no. El ayuno era lo que venía diciendo al principio. El ayuno como tal es ayuno. Ayuno significa que la carne le va a doler. El ayuno implica un dolor de la carne. Pero cuando el dolor de la carne es por un propósito o nace del espíritu, se vive muy diferente. Porque no te lleva a la frustración, sino que te lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria. Pero hay lucha. Hay dolor en la carne. En la carne, pero en el espíritu puede haber lucha, estamos en confrontación. En el espíritu no, en la carne. El espíritu siempre está claro, es la carne la que no está clara. De hecho, el ayuno es aclarar la carne. No estoy hablando del ayuno, o sea, no estoy hablando propiamente del ayuno, sino el perseverar en la fe. ¿Sí me entiendes? Que todo el mundo existe yugo, Pablo. Ajá. Sí, claro. Aunque sea ligero, existe yugo. Y pues Sí, claro. todavía no va a ser pues un camino de rosas y de flores. Correcto. La formación del carácter duele. Sí, pero eso igual para nadie es un secreto, porque si todos examinamos nuestra vida, sabemos que tiene muchas dificultades, ¿cierto? Pero ¿cómo vivir las dificultades? Compara vivirlas con el espíritu o sin el espíritu. Y ahí te das cuenta que es realmente valioso. No que vamos en una vida de muelle entre violines y rosas, pero con un ingrediente supremamente diferente. Y no para muestra un botón, miremos la vida de los apóstoles encallando en la isla de Malta, apedreados. Ellos no estaban dichosos o sintiéndose muy cómodos cuando los estaban apedreando, cuando les estaban latigando en el Sanedrín. Ellos se emocionaron y se pusieron contentos después de que pasaron por esa situación, porque sufrieron por causa del Señor, pero en el momento seguro gritaban y lloraban. Y es un gozo del espíritu, por Total. eso lo puedes valorar cuando estás en el espíritu. Pero cuando yo busco castigar la carne por la propia carne, voy a llegar a la frustración y no voy a producir resultado, con el agravante que puedo alejarme de Dios también. Puedo llegar a alejarme de Dios. He conocido casos de personas donde por hacer cosas que Dios no les demandó, esperan un resultado de Dios, no consiguiendo ese resultado, entonces su fe comienza a disvariar. Es por no escuchar o por no entender estos principios tan simples del Evangelio. Entonces de su interior correrán como ríos de agua viva. Significa cuando el corazón comienza a adoptar la imagen de aquel en el cual nosotros nos vemos reflejados, que es la imagen de Cristo, que es el gran trabajo del Espíritu Santo, formar a Cristo en nosotros. Vale, seguiremos hablando del corazón entonces. Vamos a pasar a Apocalipsis, porque o si no acabamos nunca. Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Nótese estos adjetivos o estos calificativos que se hace del Señor. Santo. Recuerden que la palabra santo no es un bien portado, aunque por consecuencia sí. ¿Qué es santo? Es alguien, la palabra santo es apartado para. Entonces, cuando en las cartas de los apóstoles, el apóstol dice a los santos de la iglesia de Corintio o a los santos de la iglesia de Gálatas, y después les dice a estos santos que están cometiendo una cantidad de errores, entonces uno dice, pero ¿cómo les está llamando santos
si antes los está regañando, los está exhortando? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una visión, o le llamamos santo a lo que es moralmente muy sublime, y esa es la consecuencia de ser santo, sí, debe ser la consecuencia, pero la palabra santo en esencia, de la cual se desprende con su origen hebreo, la palabra santo es apartado para Dios. Estamos en una situación, estamos en un reino, y Dios dice, los aparto para mí. Cuando Dios aparta, es que Dios hace santo, un santo. Dios le llama santo a alguien que apartó. Entonces puede haber un santo que no sea tan santo, sí. Puede haber un santo que apenas esté empezando un proceso de purificación, sí, pero ya es santo porque Dios lo apartó para él. Dios lo apartó para él. Pensemos en una pregunta que nos hicieron hace poco en el chat. Pensemos en el hombre que fue crucificado junto a nuestro Señor Jesucristo. Recuerdan que habían dos hombres acusados de traición a la patria, que nosotros les llamamos los ladrones, pero en realidad ellos no eran ladrones. A los ladrones no los crucificaban. Sí, les cortaban la mano, los encarcelaban, pagaban una fianza, pero quienes crucificaban eran los que estaban acusados de traición al Imperio Romano, de alta traición. No cualquiera era crucificado, solo los acusados de traición. Pero en nuestra cultura popular nosotros asumimos que los ladrones que estaban al lado de la cruz no eran ladrones, no fue que se robaron un pan y por eso los crucificaron. Dimas y Gestas. Estos personajes eran proscritos del Imperio Romano, eran reos del Imperio Romano, les aplicaron la pena máxima, que era la crucifixión. ¿Por qué? Porque habían sido algunos sediciosos en contra del Imperio Romano, podrían haber sido celotes que estaban organizando una revuelta en contra del Imperio Romano, o cualquier otra razón. Y no eran romanos, eran judíos, porque la crucifixión no se le aplicaba a los ciudadanos romanos, solamente a los judíos, porque era algo tan feo, tan vergonzoso, tan aberrante, que un ciudadano romano, por malo que fuera, no podía ser crucificado, porque ya tenía la dignidad de ser hijo de la diosa Roma, y por eso no tenía esa condición. Entonces pensemos en este personaje, cuando nuestro Señor le dice que estarás conmigo en el paraíso. ¿Recuerdan cuando le dice esto? Estarás conmigo en el paraíso. Nosotros no sabemos cómo había sido la vida de este hombre. Este hombre no le dio la oportunidad de cambiar, de renovar su mente, de leer la palabra de Dios, de reconciliarse con la esposa, de pedirle perdón a los hijos. A él no tuvo oportunidad de tener esa transformación que nosotros, gracias al Señor, tenemos, y vamos transformando y vamos caminando nuestro andar y nuestra vida en lo que se llama la santificación. Él no tuvo esa oportunidad, y sin embargo nuestro Señor le dice que estaría con él en el paraíso. Y este hombre exhaló, este hombre murió. Ese hombre es el mejor ejemplo de lo que es la gracia y el hecho que no dependía, que esto es la gracia, que es la santidad, en el que nuestro Señor le llamó a él. Tú crees en Jesús, y le llamó santo. O sea, lo apartó. ¿Lo apartó de dónde? De un reino, y lo plantó en el reino de su Padre. Eso es gracia. La pregunta que nos hacían era, dice que nuestro Señor, antes de ascender al cielo, desciende al Sheol, desciende al Hades, y le dijo que Él estaría con él en esta tarde. Pero nuestro Señor en forma gloriosa estuvo con él en el paraíso. En forma gloriosa estuvo con él en el paraíso. Pero en forma resucitada, después lo vio en su forma resucitada. Pero en la forma gloriosa ya él existía. Pablo, no entendí. Es que estoy contestando una pregunta que nos hicieron en el chat, ¿ok? Mire, la pregunta pregunta sobre nuestro Señor. Él le dice que Él va a estar con él en la tarde en el paraíso, y nuestro Señor primero desciende al Sheol, al Hades, lo que llaman a los infiernos, ¿cierto? Pero cuando la Biblia dice los infiernos, que el Señor desciende a los infiernos,
no se refiere al infierno con un montón de demonios allá y la lava candente, no, se está refiriendo al Sheol, que es como el seno donde las almas que estaban esperando la venida del Mesías iban a ser liberadas. Estaban hablando de Abraham, del rey David, del alma de los justos, que como Cristo no había abierto las puertas del cielo, ellos estaban como en un estado de expectación. A ese estado de expectación se le considera el Hades o el Sheol. Sheol en hebreo, Hades en griego. Para que nosotros tenemos la palabra infernus como el infierno donde están las almas torturadas y atormentadas. No fue a ese lugar donde descendió el Señor, sino al lugar donde estaban esas almas en estado de expectación. No, diferente. Lo que llamaban antiguamente el seno de Abraham. Pues lo debemos nadar. Por delante todos pensamos. Hablo por lo que yo Echémosle la culpa a los demás. porque yo no entendí lo que usted dijo. Ya, vamos a eso. Entonces, la pregunta es, algún día vamos a ir avanzando en Apocalipsis, yo creo. Va a llegar el Apocalipsis. Bien, la pregunta es si él le prometió que iba a estar con él, pero dice que él después baja y ya pasaron 3 días, después de su resurrección fueron 3 días, y este hombre murió al momento. Entonces, ¿cómo comulgó lo que Jesús le dijo? Si Jesús todavía no estaba en el cielo, sino que había descendido al Hades a libertar a esta gente, entonces ¿por qué él dijo que estaría con él en el paraíso? ¿Cierto? Entonces ahí el punto es que no, pero la pregunta es muy buena, pero es una pregunta basada en un tiempo lineal, ¿cierto? Basada en el tiempo lineal. Correcto. Entonces tú dices en el seminario que dimos en el retiro. En el retiro hablamos del tiempo de Dios, hablamos de los 3 tiempos. Hablamos del tiempo Cronos y el tiempo Kairos. ¿Recuerdan? Sí. El tiempo Kairos de Dios no es lineal. Tan no es lineal que miren cuando el apóstol Pablo dice que nosotros ya estamos en lugares celestiales. Él nos dice, ustedes, los santos, los que están separados, recuerden que hay santos con agua más turbia que otros, pero Él les llama santos a los que fueron apartados. Que la santificación sea, esa depuración es diferente. La santificación y ser llamados santos son 2 cosas diferentes. Y otra también, la canonización, eso ya es otra situación aparte. Una canonización es cuando la iglesia dice, mire, esta persona a través de su vida ha demostrado en ese proceso de santificación que alcanzó la santidad o la imagen de Cristo en él se formó casi completamente, por decirlo de alguna manera, y lo pone como persona o modelo a seguir, ¿ya? Eso se llama venerar. Venerar es la imitación de las virtudes de alguien, ¿ya? Volvamos entonces al punto del tiempo. Entonces, si Él nos llama a nosotros que ya estamos en lugares celestiales, significa que en el tiempo Cronos nosotros nos vemos acá sufriendo por las peripecias y los vericuetos de la vida, por qué voy a desayunar, qué voy a comer, cómo voy a pagar la seguridad social, qué voy a hacer con la empresa, qué voy a hacer con los hijos, dónde los voy a meter a estudiar. En nuestro tiempo Cronos nosotros estamos supeditados a una mente lineal de lo que vivimos, lo que estamos viviendo y aquello que viviremos, que aún no hemos vivido. Pero en la mente, en el tiempo Kairos, Dios ya nos está viendo y está interactuando con nosotros en nuestro estado definitivo. ¿Cómo ocurre eso? En un mes estaremos hablando. No. Hace parte del tiempo Kairos de Dios. ¿Saben que cuando Dios le revela a Daniel, Dios se revela a Daniel al profeta Daniel por medio de una visión? Daniel dice que se abre el cielo y que él ve como un hijo de hombre descender, como un hijo de hombre. Y los judíos reconocían en la visión de Daniel que el hijo de hombre era el Mesías, el hijo del hombre, y Jesús no había nacido. Entonces, ¿cómo Daniel vio al hijo del hombre antes de la encarnación de nuestro Señor? Antes de la anunciación a María y de su encarnación, ¿cómo
lo había visto anteriormente. Precisamente porque Dios le reveló una fracción del tiempo Kairos. El Apocalipsis es precisamente lo que estamos leyendo, es una expresión del tiempo Kairos de Dios, donde va a tocar temas ya pasados, temas presentes, a la época apostólica, contemporáneos al apóstol Juan. Estamos hablando 100, 101 después de Cristo, y en tiempos posteriores que atañen a la realidad que nosotros estamos viviendo ahora, ¿vale? Entonces, para explicar esa pregunta, para contestar esa pregunta, se contesta con el mismo texto de que nosotros como iglesia ya estamos sentados en lugares celestes, ya Dios nos ve allá. ¿Quién cree eso? Funciona como una temporalidad. De hecho, es una temporalidad. Es como que Dios nos dijera que el tiempo que nosotros estamos viviendo es como una limitación de nuestra propia percepción de la realidad. Soy tranquila porque yo sé que ya estoy allá. Eso es fe. Esa es la fe. Esa es la esperanza. La fe, no la fe. De hecho, esa tranquilidad es la fe, la certeza de aquello que yo estoy esperando pero que aún no veo. Ese es el principio de la fe, lo dice la carta a los Hebreos. Y si tú empiezas a sentir, ojo pues, si tú empiezas a sentir lo que ya eres allá, esa fe va a comenzar a producir cosas especiales en ti. Cuando tú sabes quién eres allá, en ese tiempo que no estás viviendo, algo en tu presente, en tu conciencia, en tu área de efecto temporal actual, ahora presente, va a sufrir un cambio. Y ese cambio de aquel que es consciente de su identidad y su verdadera naturaleza en Dios va a comenzar a afectar a los demás, a afectar a su entorno y a expresar el reino de los cielos. Ese es el camino del cristiano. Por eso en Hechos de los Apóstoles veíamos que la sombra de Pedro curaba, porque la sombra de Pedro era la de alguien que estaba viviendo una realidad en el cielo y en la tierra estaba caminando como un simple peregrino, cumpliendo un propósito como un peregrino. Y entonces la sombra de Pedro sanaba, y los pañuelos de Pablo sanaban personas. ¿Por qué? Porque era consciente de quién era en el reino, y de tal forma llevaba a Pablo a decir, cuando yo estoy muriendo, no, se lo decía a San Francisco, no, el apóstol Pablo decía lo siguiente, que ansiaba la muerte, ansío encontrarme con él. Para mí morir es ganancia, para mí es morir porque me acerco más a quien soy yo verdaderamente, pero vivir por causa de ustedes y poderles transmitir quién soy yo y lo que es en el reino de los cielos, y transmitírselo a ustedes e iluminar sus conciencias para que se den cuenta de quiénes son ustedes, es ganancia también. Entonces él entraba en esa dualidad: si me voy, estoy feliz, pero si me quedo, hago mucho bien. Entonces, Dios, haz conmigo lo que quieras. Pablo, es por ejemplo como un ejemplo acercado a las ideas cuando tú estás con alguien, con un grupo de personas, entonces las personas empiezan a hablar de algo y usted empieza, por ejemplo, no sé, empiezan a decir groserías, ¿cierto? Y entonces tú te empiezas a sentir como mal, como yo ya no... Estoy haciendo sí, o sea, ya no soy capaz de seguirle las charlas, de seguirle como la corriente, y eso puede ser una demostración de uno ir sintiendo... Completamente, eso es una obra natural, que ni siquiera nos proponemos. Naturalmente nosotros vamos cambiando, nadie nos tiene que decir, mire, no se metan acá, no hagan esto. Naturalmente nuestro corazón va reflejando nuestra verdadera naturaleza y nos vamos sintiendo incómodos en situaciones de las que antes nos jactábamos, gozábamos y promovíamos. ¿A quién le ha pasado eso? Estamos por el buen camino. Dos indicios claros de que Dios nos ha llamado. Uno, cuando me preocupo pensando que me estoy como enloqueciendo. Si has cuestionado tu propia cordura o tus semejantes la han cuestionado, déjame decirte que vas por un muy buen camino. Cuando han cuestionado tu cordura,
Tu capacidad de raciocinio. En palabras menos te han dicho, hey, te estás como enloqueciendo. Déjame decirte que vas por muy buen camino. Y cuando comienzas a dejar de degustar, de disfrutar y te incomodas por ciertas relaciones, ciertos diálogos, ciertas compañías que antes te llenaban y ahora te incomodan, unido a lo otro anterior, vas por muy buen camino. Y cuando ni siquiera te lo propones, sino que sea de manera natural, por mejor camino vas. Cuando por proponértelo lo dejas de hacer, está bien, siempre y cuando no te canses, porque la carne se cansa muy rápido. Pero cuando la carne es movida por el espíritu alienta fuerza a la carne. Ese es el propósito del ayuno, que el espíritu sea más grande que la carne. Ese es el único propósito del ayuno. Pero la carne llora, a la carne le duele. Y el proceso es molesto. El proceso es molesto, pero cuando pasas el proceso, la felicidad es tremenda, ¿no? La realización, la enseñanza. Porque el oro, para que sea oro, se tiene que refinar. Y el proceso de refinamiento es con fuego. Y ese fuego duele. Cuando el hierro va a ser torneado, tiene que arder a cierta temperatura. Cuando está a cierta temperatura ya se le puede dar forma. Y cuando tiene la forma, fantástico. Pero cuando no. Vale, entonces recuerden que el corazón... No estamos viendo el corazón, perdón. Yo voy a hablar de lo que vamos a hablar la próxima charla. El Apocalipsis capítulo 7. Capítulo 3, versículo 7. Esto dice el santo, el apartado, todo esto por aquello de la expresión santo. Bueno, pero entonces cuando leamos santo en la escritura, ya nos vamos a ir un poco más allá, no nos vamos a quedar como el santo y lo vamos pasando de lado. No, santo es el verdadero. Esto dice el santo, el verdadero. ¿Saben cuál es la característica de la verdad? Ontológicamente hablando, es decir, como un principio filosófico, es que goza de eficacia. La verdad es eficaz. La verdad entonces es confiable. Y si es confiable, me va a producir tranquilidad. Si algo es eficaz, me produce tranquilidad. Si a mí me dicen, si yo estoy por allá montándome una escalera para arreglar una cosa y me dicen, no, esta es una escalera alemana, está producida con determinado acero, estas condiciones, tiene estas espumillas acá para antirresbaladizas, te vas a confiar porque es eficaz, porque te garantiza algo, ¿no? Entonces, cuando nuestro Señor dice que es santo y es confiable, significa que esa confiabilidad que Él da está basada en su bondad y que Él transmite lo que Dios transmite. Y también dice el que tiene la llave de David, la llave de David. Para los rabinos, que eran los maestros del antiguo pacto, los rabinos, rabí, rabonis, raviolis no. Ellos, los rabinos, como maestros de la ley, tenían cierto dicho o cierto código entre ellos. Y ese código pues se expresaba a través de símbolos, donde la llave para los rabinos significa la autoridad. Alguien que posee una llave es el que tiene autoridad para abrir, autoridad para cerrar. Autoridad para abrir el templo y autoridad para cerrarlo. La llave de David significa los poderes, las potestades y la autoridad que tiene el Mesías, o sea, Jesucristo. Es la autoridad que Él tiene. Dice, el que tiene la llave de David, que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Detengámonos acá por un momento. ¿Qué es abrir y qué es cerrar en este contexto?
¿Qué autoridad es esta de abrir y a qué puerta se refiere? Es lo mismo que atar o desatar, ¿no? Es lo mismo que atar y desatar, es correcto. Ellos hablaban de atar y desatar o de tener una llave que abre una puerta o la cierra, es lo mismo. Significa autoridad. Pero entonces, ¿qué autoridad tiene el Mesías? De todo lo creado. Lo que Dios te da, nadie te lo puede quitar. Que lo que Dios te quite, no permitas que nadie te lo intente adjudicar nuevamente. Que nadie te llame y sobre todo que tú mismo no te llames del lugar en el que el Señor ya te sacó. Porque la puerta que Él abrió, nadie la va a cerrar. Tenemos que conocer su palabra. La puerta que Dios le abrió, que Jesús le abrió como el Mesías, al hombre que yacía con Él al lado de su crucifixión, esa puerta nadie la podía cerrar. Él le abrió la puerta del cielo y esa puerta nadie la podía cerrar. ¿Qué poder entonces y qué autoridad la que tiene el Mesías? Qué bueno poder conocerle más. Alguien con semejante autoridad. Y aquel que es santo, verdadero y que tiene la llave de David, le dice a aquellos de la iglesia de Filadelfia, iglesia situada a 45 kilómetros de Sardes, y que pues debe su nombre a Filadelfo, que le puso su nombre cuando la reconstruyó por causa de un temblor de tierra. Entonces vamos a ver de qué forma él se refiere a esta iglesia. Verso 8: conozco tus obras, mira que he puesto ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque teniendo poco poder, guardaste, sin embargo, mi palabra y no negaste mi nombre. La condición de quienes vivían en la iglesia griega de Filadelfia era una condición precaria, eran personas de escasos recursos, pero era una iglesia muy prolija, que producía muchos evangelistas, personas dentro de esa iglesia que salían por todo el mundo, por toda la Asia Menor, por todo el Mediterráneo, a predicar el evangelio. Y de estas iglesias, entonces el Señor les está reconociendo que Él les ha abierto una puerta para que ellos se puedan expresar y puedan ir, a pesar de las persecuciones que estaban teniendo por parte de los emperadores romanos y las autoridades. Que la puerta, que no tuvieran miedo, que Él les había abierto una puerta para ir y evangelizar y transmitir su presencia, y que nadie la podía cerrar. Qué bueno entonces el poder saber que cuando Dios te abre una puerta, no hay nadie que se pueda oponer a ella. No importan las circunstancias. Nosotros estamos condicionados como seres humanos. Es nuestra impronta, es nuestra manera de formarnos desde niños, es un introyecto. Que evaluamos las circunstancias y de acuerdo a esas circunstancias tomamos decisiones. Y si las circunstancias no son favorables, lo normal es que sintamos temor, ¿verdad? Y esto era lo que estaba ocurriendo con esta iglesia. Las circunstancias para predicar el evangelio eran desfavorables, pero nuestro Señor les dice: cuidado, porque yo he abierto una puerta que nadie puede cerrar, ni las autoridades romanas. Esa es la autoridad que tiene Él. Por eso es importante escuchar el Espíritu, porque el Espíritu muchas veces, el Espíritu Santo nos puede hablar en contra de nuestras circunstancias de vida. De hecho, si nos detenemos un poco en las vidas de aquellos avatares de la fe, Abraham, Sara, Jacob, Josué, Moisés,
Dios siempre les decía o les daba promesas en contra de lo que sus circunstancias les dictaban. Ejemplo, Moisés era tartamudo. Y un tartamudo es enviado al pueblo a dar la ley. Un tartamudo. ¿No sabían eso? Moisés era tartamudo. Y él le dice a nuestro Señor, él le dice a Dios, él le dice: Señor, yo soy un hombre de escasa palabra, no me envíes a mí. Ese es un eufemismo para no decir que era tartamudo. Y si él hubiera dicho sí, el Señor lo hubiera puesto a hablar y se le hubiera quitado la tartamudez, pero prefirió el plan B. Miren, por mirar sus circunstancias. Otra persona también que miraba, que todos miramos las circunstancias. Gedeón, por ejemplo. O miremos, vámonos más hacia adelante, el apóstol Pedro. Estaba Jesús caminando sobre las aguas y le dice: ven. Y Pedro no miró sus circunstancias, sino que miró a Cristo y caminó conforme a la promesa, conforme a la palabra rema, a la palabra revelada del corazón, que por esa es la que tenemos que caminar, no por la de nuestra propia cuenta. Pero cuando Pedro vio sus circunstancias, dijo: oh no, mis 5 sentidos me dicen, me voy a ahogar. Dejó de mirar al Señor y casi se ahoga. Ese es el problema de no caminar conforme a la palabra revelada, sino como creyentes circunstanciales. Porque ya no caminamos por nuestras circunstancias, sino por lo que Dios nos muestra, por lo que Dios nos revela. Entonces busquemos la revelación para poder caminar en paso firme. Y ahí pueden estar muchas de las respuestas de nuestras necesidades. En saber que la puerta que Él abre no se cierra. Perdona, diga. Cuando usted dice que lo que Dios me da, nadie me lo puede quitar independiente de las circunstancias. Pero por el contrario, lo que Dios me quita, yo no puedo permitir. O sea, que ya depende de mí lo que Dios me quita. Depende de ti no ser engañada, porque no va a volver a ti. Es no ser engañada de que nadie te vuelva a decir. ¿Cierto? Eso era una palabra que utilizaron mucho para mortificar al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un persecutor de cristianos. Los perseguía para hacerlos reos y llevarlos al cadalso, a la cárcel, pues. Y en eso, cuando al apóstol Pablo lo escuchaban, le decían: no, usted no era el que perseguía a cristianos, ¿usted con qué autoridad nos va a hablar? Y él nunca se dejó robar la nueva naturaleza que Dios le había dado. Entonces por eso él siempre hablaba. Pablo, aquel que perseguía, como para evitar a aquel que le fuera a decir eso. Entonces depende también de la madurez espiritual que él tenga. Lo ideal es llegar a esa madurez, pero que desde el principio sepamos que nadie nos engañe y nos arrebate lo que ya somos. De hecho, en ocasiones nosotros mismos también los que nos... Peor aún, así es. Pablo, pues justamente respecto a esa frase que acaba de decir Paula, de que lo que Dios te quite nadie te lo devuelva a través de engaño, eso no opera ahí como libre albedrío. O sea, finalmente nosotros sí podemos volver a recibir lo que Dios nos ha quitado, pues por engaño, por lo que sea, si estamos dentro de nuestro libre albedrío. Vivimos en una ficción. Dios nunca nos lo quitó. Viviríamos en una ficción. Cuando Dios te da algo, permanece y quedas supeditado. De hecho, simularías tú más bien el pasado antes de ser eso que eras antes. Estarías casi que simular no tener algo que Dios ya te ha dado. Sería como que realmente no te lo quitó. Sería vivir como algo que no tengo. Es como decir, yo tengo una cuenta, tengo una cantidad de bienes y vivo como pobre. Y puedo vivir como pobre aún teniendo esto. ¿Problema de Dios? No, ahí está. Es el libre albedrío. Sí, pero aún lo tienes. Aquí la palabra no es libre albedrío, sino que nunca lo perdiste. Simplemente estás simulando, fingiendo por una mentira que no lo tienes. Estás creyendo una mentira. Correcto. Y estás viviendo conforme a ella. Es decir, si Dios me quita un vicio y yo después vuelvo, ya Dios me lo quitó, pero es en una ficción
Muchas veces sí, muchas veces estás en un engaño, otras veces no te lo quitó, pero te ha dado la fortaleza para irlo descomponiendo. Yo he conocido casos en los que Dios ha rehabilitado a una persona en un día. Yo estuve dando una charla hace 3, 4 años en un centro de rehabilitación y curioso porque me invitaron más como para dar una charla psicológica, pero yo hice todo lo posible por terminar con una oración, porque si no hubiera considerado mi vida perdida. No porque no respete la psicología, la respeto y la valoro mucho, pero a mí me cambió Dios la vida en un parque, no a través de flippers o la psicología Gestalt. Y es muy buena, pues al que le gusta es fantástica. Y en el momento de la oración, uno de estos jóvenes, el Espíritu Santo lo toma por completo. La evidencia era notoria. Este hombre empezó a gritar que estaba teniendo una experiencia con Dios en ese momento, y delante de todos, incluso el psicólogo que me invitó, que no sé si creía en Dios o no, pero lo escandalizó eso que comenzó a ver. Este hombre comenzó a sufrir una desintoxicación. Empezó a sudar, y cuando sudaba era como que en el sudor era el olor reconcentrado de las sustancias como que él había consumido, y se podía percibir. Y todos inmediatamente, sus compañeros, sabiendo lo que estaba ocurriendo, se tomaron de las manos, comenzaron a orar, y eso comenzó a sucederle no solamente a él, sino a otros 2, 3 personas que estaban ahí, y el Espíritu Santo los toma. Alrededor de media hora todos comienzan a abrazarse, y yo después, en seguimiento, porque él ya se asustó y me dijo: ¿usted qué tipo de terapia está haciendo? ¿Qué tipo de...? Yo le dije: no, yo no hice nada, yo la verdad simplemente utilicé una charla psicológica como una excusa para poder orar. Y estos jóvenes se levantan, y después tengo la oportunidad de preguntar por ellos, y estaban con sus vidas completamente normales, desintoxicados completamente. Y ocurrió con 3, no ocurrió con todos, pero he visto cómo Dios puede hacer eso en un día. Y he visto también personas en las que inicia un proceso y les va dando una fortaleza y un autodescubrimiento, y después terminan enseñando a otros que están en medio de un proceso, y otros simplemente diciendo: Dios me liberó de esto, y orando por otras personas que están pasando la misma situación. Entonces Dios no tiene una forma de actuar unánime en todas las situaciones, pero siempre busca el mismo resultado. En diferentes operaciones busca el mismo resultado. Cuéntanos tú, por ejemplo, el miércoles pasado, ¿hace cuánto tú, Yesenia, tenías ese dolor de espalda? Años, Pablo. ¿Cuántos años? Pues yo le pongo unos 5 o 6 años, y el dolor era constante. Pues ¿Y qué tomabas para eso? Ya me había acostumbrado a él, nada, porque yo he sido súper desjuiciada pues con el tema médico, nunca me había hecho radiografías, nada, absolutamente nada. Ok, y 6 años soportando eso. ¿Y hace cuánto llevas viniendo acá? Meli, es que Meli llevaba invitándome a clase hace por ahí 6 o 7 años, y yo siempre le decía: O sea, más o menos desde que estaba viendo la espalda. No, pero tiempo, hace mucho rato, y yo siempre le dije que no, hasta que llegó el momento en que Dios me dijo: ven, y yo misma le dije: allá lleve. Ok. Y mira que a pesar de venir aquí hace 2 años, solo el miércoles pasado Dios te sanó. Sí. ¿Cierto? Y lo hizo de una manera muy sencilla. Simplemente oramos y se movieron tus vértebras, tu pelvis, y se sanó. Sí. ¿Y cómo has estado desde entonces? Bien, pues siento un dolor muy mínimo. Sí, Pero entonces oramos a y mí se termina. Sí. Sí. Pero es increíble porque yo todos los días me levantaba con él, y yo me levanto y ya el dolor está. Eso es lo que hace Dios. Y mira que aún a pesar de llevar un tiempo, mira que solo en ese momento ocurrió, en ese tiempo del Señor. Entonces ese es un ejemplo de cómo Dios va operando en procesos o de manera instantánea. No sabemos cuándo, por qué o cómo, pero si estamos unidos a Él, participamos con Él en intimidad, en oración, todo lo que va a hacer por nosotros va a llevar o a alcanzar la misma meta. O hay gente que lleva batallando con un pecado, con un vicio, con algo
durante mucho tiempo y piensa que Dios, ¿qué va a hacer con esto? Yo no voy a ser capaz. Y un día cualquiera se despierta y esto ha desaparecido por completo. Lo importante es permanecer en Él, permanecer. Que ni siquiera mi pecado me aleje de Él. Ese es el propósito verdadero. No dejar ni siquiera que mi pecado me aleje de Dios. Que entre más peco, más lo necesito. Y entre menos peque, más sé que lo necesito para no pecar. Y no pecar, no solo por ofenderlo, sino porque el pecado en últimas te hace daño. Te cierra esa comunión espiritual. Ok, vamos entonces a leer este pasaje para terminar. Mira que he puesto ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque teniendo poco poder guardaste sin embargo mi palabra y no negaste mi nombre. He aquí que yo te entregaré a algunos de la sinagoga de Satán, de esos que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo los obligué a venir y postrarse a tus pies y reconocer que te amo. Judíos que estaban en contra de ellos, que los calumniaban, que los entregaban a las autoridades, terminaron después yendo a la iglesia de Filadelfia, y terminaron aceptando: esta gente de verdad conoce al Dios de nosotros. O sea, les está hablando de que les está dando conversión a judíos por medio de ellos. Verso 10: porque has conservado mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la tentación que está para venir sobre la tierra, para probar a los moradores de ella. Vengo pronto. Guarda bien lo que tienes, no sea que otro se lleve tu corona. Al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios, y no saldrá ya jamás fuera de él. Y sobre él escribiré el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, de la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sobre la iglesia de Filadelfia no hay ninguna exhortación. Es la única iglesia a la que no le dice algo de tienes que cambiar esto. Simplemente le dice nuestro Señor que conserve su paciencia, que conserve su manera de actuar. Cuando dice que lo haré columna, quiere decir que no van a perder nunca sus principios, sus valores, quiénes son, su identidad. Y la corona son esos bienes, o representan como esos bienes inmortales, esos bienes que vamos a tener en el cielo. La corona es una forma de decirnos que nosotros en el cielo somos como sacerdotes de Dios. Toda la iglesia tiene como un llamado al sacerdocio. Y por último nos habla de la Nueva Jerusalén, porque la Jerusalén del año 70 fue destruida, el templo fue quemado. Entonces tenía que haber una Nueva Jerusalén para la época del apóstol Juan. Mientras se está recibiendo el Apocalipsis, y él le dice: y les voy a dar Jerusalén, y Jerusalén recién quemada por Tito, por el general Tito, completamente quemada, el templo destruido, una hambruna y una miseria impresionante allá en Jerusalén. Entonces les dice: ojo, es que hay una Nueva Jerusalén, y la Nueva Jerusalén es una ciudad celestial, es una ciudad en el cielo, y a esta ciudad ustedes van a tener ingreso, ustedes son ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Y les escribiré el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Eso es una forma en la que los antiguos sacerdotes, en la tiara o coronita que utilizaba el sumo sacerdote, decía como santidad de Dios. O sea, santidad de Dios significa propiedad de Dios, o sea, separado para Dios. Todos los sacerdotes, los levitas, tenían esa inscripción en sus frentes, en sus coronas, lo cual quiere decir que nosotros como iglesia estamos llamados, o somos propiedad de Cristo, somos su novia, estamos unidos a Él. Hay un pacto eterno que por su sangre se fraguó para la liberación de todos nosotros, y para que recibiéramos con Él los gozos y las delicias del cielo. Vamos a dejar ahí. La próxima charla veremos la iglesia de la Odisea, y después de esta última iglesia vamos a entrar ya en materia, no solamente de lo que es predicable,
sino que ya vamos a entrar en materia de los sucesos que van a acontecer dentro de los últimos tiempos. Esto de las iglesias, que he visto por ahí varias prédicas también que hablan que eso de las iglesias se extrapola como a las épocas de que ha habido la iglesia durante todo este periodo, desde que estaba Jesús como hasta la actualidad. Eso, pues, ¿qué tanto se acerca a la realidad? Es didáctico para enseñar, ¿cierto? Para enseñar, eso, a ver, en teología hay una forma de predicar, ¿no? Eso se llamaría predicar en una clave o en clave eclesiológica, como llevando todo lo que está ahí al contexto de la iglesia. Pero estrictamente, sirve pedagógicamente, pero estrictamente no quiere decir eso. Estrictamente lo que es un mensaje universal para toda la iglesia, representado en las 7 iglesias que componían el Asia Menor. Simplemente, si vamos a ser más puros y duros con la escritura, pero que de ahí puede uno concluir pedagógicamente enseñanzas para la iglesia de la actualidad. También hay un movimiento que se llama el movimiento dispensacionalista, ¿cierto? El movimiento dispensacionalista es uno de los que aboga esta teoría de la que me estás hablando, que ve que la iglesia, según las 70 semanas de Daniel, va a ir pasando por ciertas etapas, por ciertos años, y que las iglesias están más o menos como marcando como el reloj, el segundero del reloj, el minutero, cuando va siendo la hora o la forma en la que la iglesia se está desarrollando. Pero si vos te vas a ver el grueso de lo que está escrito acá en las cartas de las 7 iglesias, lo que es para la iglesia de Éfeso, por ejemplo, aplica para la vida de nosotros ahora, no para la vida de un periodo de la iglesia, sino para toda la iglesia. O quien no ha enfriado su corazón, por ejemplo, como dice nuestro Señor: tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. ¿Quién no ha olvidado su primer amor con Dios y ha dejado de producir las obras de ese primer amor? ¿Ya? Entonces, sería restarle mucho a la capacidad que tiene esta palabra para tocarnos nuestro corazón. Vale. Vamos entonces vamos a orar, ¿vale? Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has llamado, Señor, tú nos llamas santos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ver quiénes somos, qué papel desempeñamos dentro de tu cuerpo, a podernos asumir tal cual como tú nos ves. Ayúdanos a adquirir la posición que nos corresponde desde antes de la fundación del mundo, porque no nos has llamado a ocupar cualquier puesto, no nos has llamado a ser según los ideales del mundo, sino unos ideales mucho más altos que por nuestra propia fuerza no podemos suplir o cumplir o agotar, o no podemos llenar tus expectativas en nuestra propia fuerza. Pero gracias porque tu Espíritu Santo nos va llevando a ocupar ese lugar que nos corresponde. Ayúdanos a vernos como nos has visto, como somos desde el momento en que nos llamaste. Gracias, Señor, porque tu palabra, como una semilla, va germinando en cada corazón y va produciendo los verdaderos frutos del Espíritu, la convicción de juicio, justicia, pecado, pero de manera natural, no artificial, de manera en que simplemente expresemos nuestra naturaleza sin sentirnos como que no pertenecemos a nada, sabiendo que expresamos lo que somos y no buscamos fingir, imitar, porque lo que hay en nosotros que tú manifiestas, eso es lo que comienza a definirnos. Gracias, Dios, porque no es el mundo, sino tu palabra la que nos define, es lo que tú nos has dado.
Y así sea, Señor, y llévenos en paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Padre.